Recuerden que pueden mandarme su relato en el correo que está en la descripción. Dicho esto, empecemos. Relato 1. Hay decisiones que uno toma por aburrimiento que terminan marcando para siempre, y la mía empezó con una apuesta estúpida. Tenía 22 años y estaba en ese punto muerto de la vida en que nada parecía importar. Vivía en un pueblo del sur, pequeño y aburrido, donde la rutina era la única constante. Mis amigos y yo nos reuníamos cada viernes a tomar cerveza y hablar de todo sin decir nada. Fue una de esas noches, ya pasada la medianoche, cuando surgió el tema del cementerio viejo. No el municipal, sino el que estaba olvidado a las afueras del pueblo, sobre una colina que ya nadie visitaba. Algunos decían que ahí habían enterrado a los primeros colonos, otros que fue cerrado después de un derrumbe de tumbas por una tormenta, pero la verdad era que nadie lo conocía bien. Mi amigo Damián lanzó la apuesta. Ir al cementerio y pasar una hora solo, sin luz, sin celular. El primero que aguantara sin salir, ganaba 50,000 pesos que los demás pondríamos. Era dinero fácil, y yo siempre fui el que tenía menos miedo. O al menos, eso creía. Acepté sin pensarlo mucho, queriendo impresionar, queriendo distraerme de esa sensación constante de estar estancado. Al día siguiente, por la noche, me dejaron en la entrada del cementerio con una linterna que debía apagar al cruzar el umbral. Nada de cámaras, nada de pruebas. Solo debía entrar, quedarme una hora, y salir. Acordamos que Damián me buscaría a la 1:15 de la mañana, una hora después. El portón del cementerio estaba oxidado y entreabierto, como si llevara décadas sin cerrarse del todo. Entré. El lugar estaba cubierto de maleza y la luna apenas alcanzaba a iluminar algunos mausoleos medio derrumbados. Era evidente que hacía años nadie pasaba por allí. Me senté junto a una tumba semiabierta, no quise mirar demasiado dentro. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo metálico, como óxido o sangre seca. Al principio no pasó nada. Los primeros 10 minutos fueron fáciles. Me dediqué a escuchar los sonidos, el crujido de las ramas, el viento rozando las rejas oxidadas, algún murciélago alejándose en la distancia. Todo normal. Pero después empecé a sentir algo raro. No fue un sonido ni una visión. Fue una ausencia. Me di cuenta de que el viento se había detenido por completo. No se oía ni una hoja moverse. Todo se volvió demasiado inmóvil. No sabría explicarlo mejor. Como si el lugar estuviera aguantando la respiración. Un zumbido empezó a formarse en mis oídos, leve al principio, pero constante. Me puse de pie, no porque viera algo, sino porque mi cuerpo lo hizo solo. El zumbido se intensificó. Sentí un hormigueo en la nuca, esa sensación primitiva que se activa cuando sabes que algo te está observando. No había nadie, o eso parecía. Pero al mirar hacia los mausoleos del fondo, noté que uno tenía la puerta entreabierta. Eso no era raro por sí mismo, pero juraría que al entrar, esa puerta estaba completamente cerrada. Caminé hacia allí, a paso lento, con el corazón golpeándome las costillas. Al llegar, vi que en la placa del mausoleo no había nombres. Solo un símbolo tallado, un círculo con 3 líneas que se cruzaban en el centro, como una especie de sello. Me incliné un poco para mirar dentro. Nada. Oscuridad pura. Pero el zumbido en mis oídos se detuvo, y fue reemplazado por otra cosa, una respiración. No venía de fuera. Venía de dentro del mausoleo. Un ritmo tranquilo, constante, como si algo estuviera dormido. Retrocedí, tropecé con una raíz y caí de espaldas. La respiración se detuvo. No escuché pasos ni ruidos, pero algo salió de ahí. Lo sé porque ya no era el mismo aire. Algo cambió en el ambiente. Era más frío, más denso. Como si el oxígeno hubiese sido reemplazado por algo más espeso. No me atreví a correr. No me atreví ni a moverme. Pasaron varios minutos así. No vi nada. Solo una sensación horrible de que algo se había puesto a mi lado. Entonces escuché un susurro. No era una voz. Era como una exhalación cargada de intenciones. No dijo palabras. Solo soltó algo. Un gemido seco, pero era claro que no venía de un animal. Era humano, pero no del todo. Me levanté de un salto y corrí hacia la salida.
Mientras lo hacía, escuché un sonido como de pasos sobre grava. No rápidos. No como alguien que persigue, sino como si aquello caminara, pero sin tocar del todo el suelo. Llegué al portón. Estaba cerrado. Yo lo había dejado abierto. Forcé la reja oxidada, pero no se movía. Comencé a golpearla, gritar. No se oía mi voz. Literalmente. Mi grito no hacía eco. Era como si estuviera dentro de un cuarto acolchado. Me giré y ahí lo vi por primera vez. No era una figura, era una ausencia de figura. Un espacio donde la luz no entraba. Un vacío con forma vagamente humana. No se movía, no se acercaba. Solo estaba. Parado entre las tumbas. Mirando. No sé cuánto tiempo estuve así. La próxima vez que parpadeé, estaba sentado fuera del cementerio, con las manos cubiertas de tierra. Damián me sacudía, diciendo que llevaba más de 2 horas buscándome. Le dije que había pasado apenas 1 hora. Me mostró su celular. Eran las 3 de la mañana. Volví a casa. No dormí esa noche ni la siguiente. Me costó hablar del tema por semanas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que descubrí días después. Volví al cementerio, de día, acompañado. Todo estaba como lo recordaba, pero el mausoleo sin nombre no estaba. Ni la placa. Ni el símbolo. En su lugar había una simple lápida derrumbada. Juré que había estado ahí. Incluso describí el símbolo a un historiador local del pueblo, y palideció al escucharlo. Dijo que ese era un sello antiguo usado por ciertas sectas en Europa del Este para sellar tumbas que no debían abrirse. Pensé que todo había quedado atrás. Que fue una especie de alucinación, o algo por el estilo. Hasta que hace unas semanas, me llegó una carta. Sin remitente. Solo una hoja en blanco, con el mismo símbolo en tinta negra. Nada más. Desde entonces, cada tanto, siento ese mismo zumbido en los oídos. No siempre. Solo por la noche, cuando el aire se vuelve demasiado quieto. Cuando todo se detiene y siento que algo se ha puesto a mi lado otra vez. No lo he visto desde entonces, pero no necesito verlo para saber que está ahí. Esperando. Como si no hubiera terminado lo que empezó esa noche. Como si lo que sellaron alguna vez se hubiera fijado en mí. Y ya no tuviera dónde regresar. Relato 2. Si hay algo que aprendí demasiado tarde es que hay lugares que no deberían visitarse, no porque estén malditos o encantados, sino porque simplemente no están hechos para nosotros. Lugares que fueron olvidados no por accidente, sino por necesidad. No lo entendí hasta que fue demasiado tarde, hasta que crucé el muro de piedra detrás del cementerio La Estanzuela, en las afueras del pueblo donde crecí. Lo curioso es que todo empezó por culpa de un trabajo, no por valentía ni por morbo. Me contrataron para limpiar tumbas, cortar maleza y arreglar lápidas. Cosas sencillas, bien pagadas por el municipio porque ya nadie quería ese trabajo desde que despidieron al último encargado por razones que nunca me quedaron claras. Acepté porque necesitaba el dinero y porque, sinceramente, me pareció hasta relajante. Me dijeron que trabajara de día, pero como tenía otro empleo por las mañanas, pedí hacerlo por la tarde, hasta la noche si era necesario. El cuidador me advirtió, no cruces la tapia trasera. Nada más. Ni explicaciones, ni tono dramático. Solo esa frase seca. Me pareció una advertencia absurda. A los pocos días de empezar, me di cuenta de que el cementerio tenía algo raro, pero nada sobrenatural. Era un ambiente, contenido. El aire parecía más denso cerca del muro trasero, donde la vegetación crecía diferente. Había una higuera vieja allí, torcida, como si hubiese crecido escapando de algo. El muro tenía una grieta vertical que alguien había tapado con cemento fresco hacía no tanto tiempo. Un día, mientras arrancaba raíces de entre 2 tumbas caídas, encontré algo extraño, una urna enterrada a ras del muro, sin nombre, sin fecha. No estaba en ningún registro. Parecía colocada a propósito en ese punto. La moví con cuidado, la limpié. No pesaba casi nada. Estaba sellada con cera negra. No debía abrirla, pero la curiosidad me pudo. Me fui a casa con ella. Esa fue mi verdadera caída. Esa noche empecé a tener sueños raros,
no pesadillas al uso. Eran más bien escenas lentas, como si mi mente observara desde lejos cosas que no quería ver, una campana sonando bajo tierra, manos desgarradas saliendo de nichos vacíos, cuerpos que no se movían pero sabían que los miraba. Me desperté con la sensación de tener tierra en la boca. Al día siguiente, volví al cementerio a dejar la urna en su lugar, pero alguien había removido la grieta del muro. Ya no estaba tapada. Era una entrada. Pensé que alguien más la había abierto, así que decidí avisar al cuidador, pero cuando fui a su caseta, estaba cerrada con cadenas y un cartel pegado que decía, cerrado hasta nuevo aviso. Nadie me respondió el teléfono del municipio. Estaba solo. Decidí no volver. Pero esa misma noche, a las 3:47 de la mañana, alguien tocó la puerta de mi casa. No golpeó. Tocó. 3 veces suaves. No abrí, por supuesto. Desde la mirilla no vi a nadie. Dejé la urna fuera, envuelta en una bolsa, por si acaso. La encontré dentro de mi cocina al día siguiente. Me di cuenta entonces de que esto no era una broma. Algo se había activado. Y todo indicaba que venía del otro lado del muro. Llevé la urna de vuelta al cementerio, al anochecer. No tenía sentido, pero algo dentro de mí necesitaba arreglar lo que había roto. Crucé el muro por la grieta, linterna en mano. Lo que había detrás no era una extensión del cementerio. Era algo diferente. Las tumbas eran más pequeñas, sin inscripciones, hechas de piedra negra y amontonadas sin orden. Había símbolos grabados en los árboles y un silencio absoluto. Ni grillos, ni viento. Solo un eco constante que no venía de ningún lado. Caminé por un sendero de tierra hasta un círculo de piedra donde había una fosa abierta. No una tumba, sino una especie de pozo. Y justo ahí, al borde, una figura sentada. No la vi del todo. Era como si la luz evitara su forma. Pero supe que me miraba. Me habló. No con palabras, sino con una sensación directa en mi cabeza. Era como una imposición. Como un pensamiento que no era mío. Lo que liberaste no puede volver. Me acerqué, temblando. Coloqué la urna en el borde. El aire se volvió más pesado. Me arrodillé sin quererlo, como si algo me empujara desde adentro. La figura se inclinó. Dijo algo que no entendí. Y entonces sentí una punzada en el estómago, como un alambre caliente moviéndose dentro de mí. No grité. No pude. Solo me desplomé. Cuando abrí los ojos, estaba del otro lado del muro, junto a la higuera torcida. Eran las 7 de la mañana. La urna había desaparecido. Nadie volvió a contratarme. La caseta del cuidador fue demolida días después. Nunca más se volvió a mencionar ese cementerio en los boletines del municipio. Intenté contar mi historia una vez, pero nadie me creyó. Solo una mujer mayor, que había trabajado en archivo hace años, me tomó de la mano y me dijo, no eras el primero. Pero quizás seas el último que vuelve caminando. Desde entonces, me despierto todos los días a las 3:47 de la mañana exacto. No escucho golpes. Ni voces. Solo siento esa presión detrás de la nuca. Como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí, en la oscuridad. No me ha hecho nada. No todavía. Pero cada día permanece un poco más. Cada día se hace más real. Y yo sé, aunque no tengo cómo probarlo, que lo que estaba al otro lado del muro no estaba atrapado. Solo estaba esperando ser recordado. Y yo fui el primero en volver a mirar. Relato 3. Hay un cementerio en las afueras de Bahía Blanca al que nadie llama por su nombre oficial. Está en los mapas como Parque Memorial Santa Elena, pero los vecinos más viejos lo llaman simplemente el terreno de los caballos. Nadie supo explicarme por qué cuando lo pregunté, y eso ya me dio mala espina. Fui asignado allí hace 3 años como parte de un trabajo de relevamiento para el archivo histórico de la ciudad. Tenía que fotografiar lápidas viejas, verificar registros y cruzar datos con documentos municipales que estaban siendo digitalizados. Suena aburrido, y en realidad lo era, pero me pagaban bien y me gustaba trabajar solo. El cementerio está rodeado por una arboleda espesa, sin rejas visibles desde la ruta. De hecho, si no sabes que está ahí, pasas de largo.
Cuando fui por primera vez, me costó encontrar la entrada. No había cartel. Solo un portón oxidado abierto a medias y un sendero de tierra con raíces que salían como dedos del suelo. Me llamó la atención que no había ni un solo pájaro en los árboles, y eso es raro en esa zona. El primer día transcurrió sin problemas. Me instalé con mi cámara, anoté coordenadas, tomé las fotos. Pero noté que había zonas que no figuraban en el plano. Sectores completos del cementerio que parecían haber sido omitidos a propósito. Cuando lo comenté con el encargado, un hombre enjuto de unos 70 años llamado Horacio, se limitó a decirme: no te metas con los que no tienen nombre. Pensé que hablaba de las tumbas sin identificación, comunes en cementerios antiguos. Pero entendí más tarde que no era eso. Lo supe cuando vi por primera vez una lápida con una cruz grabada al revés y sin ninguna fecha. No estaba deteriorada. Era nueva. El mármol todavía brillaba, pero no tenía inscripciones. Solo la cruz invertida y tierra removida fresca. Saqué una foto por inercia, pero la imagen salió completamente negra. Revisé el lente, la luz, todo estaba en orden. Intenté de nuevo y esta vez la cámara se apagó sola. Al volver al auto, los archivos de la tarjeta estaban corruptos. Como si nunca hubiera encendido la cámara ese día. A la semana siguiente, regresé con otra cámara, una analógica vieja que nunca me falló. Pero al revelar las fotos, una en particular me dejó helado. En la imagen aparecía la tumba sin nombre y detrás, como saliendo entre dos lápidas rotas, la cabeza de un caballo. No me refiero a una figura tallada ni a un animal real. Era algo distinto. Su forma era la de un caballo, pero no tenía pelaje. Su piel parecía hecha de cuero mojado, grisáceo, y sus ojos estaban completamente negros. No parecía estar mirando a la cámara, sino al fotógrafo. A mí. La imagen me obsesionó durante días. Se la mostré a Horacio, esperando una reacción, una explicación. Solo la miró unos segundos y me la devolvió con una frase seca: por eso los llamamos así. Me fui del cementerio sin pedir más detalles, con la intención de no volver, pero la noche siguiente algo se paró en la entrada de mi casa. No lo vi, pero lo escuché. Un sonido hueco de pezuñas golpeando cemento, rítmico, lento, como si esperara. Me asomé por la ventana sin encender las luces. Nada. Pero el sonido siguió por casi una hora. Después silencio total. Al día siguiente encontré una herradura vieja en la vereda. Una herradura clavada en el cemento. Volví al cementerio sin avisar. Necesitaba entender qué pasaba. Me metí en la zona no marcada del plano, la que Horacio evitaba. Las tumbas eran distintas. Estaban más separadas, como si tuvieran que mantener cierta distancia entre sí. Algunas eran tan profundas que apenas se veía el borde del ataúd, sin tierra encima. En una de ellas vi una cuerda colgando hacia adentro, atada a un poste de madera al borde. No era de seguridad. Era como si alguien la usara para subir y bajar. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Un bufido, fuerte, áspero, como de pulmones rotos. Me giré y lo vi. Era el mismo caballo de la foto, pero más grande de lo que imaginaba. Su cuerpo parecía hecho de partes distintas. Una pata más larga, una joroba en el lomo, costillas marcadas como si fueran de hierro oxidado. No me moví. No por valentía. Me paralizó el miedo. Pero no se acercó. Solo bufó otra vez, caminó entre las tumbas sin romper el silencio y desapareció entre los árboles. Esa noche soñé con él. Lo vi galopando en círculos sobre el cementerio, pisando cada tumba sin nombre, una por una, hasta que todas empezaban a moverse debajo de la tierra. Las tapas se levantaban solas. Y de cada tumba no salía un cuerpo, sino una figura con cabeza de caballo. Todos distintos. Todos deformes. Todos mirándome. Al despertar, tenía tierra en las uñas. ¿En mi casa? En mi cama. La ropa con la que dormí estaba húmeda. Cuando volví al cementerio por última vez, encontré la entrada tapiada con concreto fresco. Un cartel del municipio decía que el predio había sido clausurado por obras. Nadie contestó mis correos. Horacio nunca más atendió su teléfono. Pero eso no fue lo más extraño.
Lo más extraño fue la carta que encontré en mi buzón unos días después, sin remitente, sin timbre postal. Una hoja amarilla escrita a mano: ya sos parte del campo. No hace falta que vuelvas. Nosotros vamos. No volví a soñar con ellos, pero desde entonces, cada vez que paso cerca de una obra en construcción o un descampado, escucho pezuñas. Siempre de noche. Siempre al mismo ritmo. Como si me siguieran a distancia. Nunca me atacaron. Nunca me hablaron. Pero están cerca. Cada vez más. Y lo peor es que creo que solo esperan a que muera para venir a buscarme. Como si ya supieran dónde van a enterrarme. Como si ya tuviera mi cruz grabada. Sin nombre. Sin fecha. Como todas las otras. Relato 4. Estuve casi 6 años sin volver a poner un pie en un cementerio, por elección. Lo que me pasó fue hace tiempo, pero todavía tengo las marcas. No físicas, sino de las que te corroen el sueño. Todo comenzó porque acepté un trabajo como asistente de topografía. Nada muy técnico. Solo debía ayudar a marcar coordenadas, anotar puntos en un cuaderno y asegurarme de que nadie se metiera en las zonas medidas. El lugar era el cementerio municipal de La Lomada, un pueblo perdido que parecía haber quedado estancado en los años 70. La municipalidad había decidido reordenar las parcelas, ya que una parte del terreno se había hundido tras varias lluvias. Lo que no nos dijeron es que esa zona había sido clausurada hacía más de 20 años por razones que nadie explicó del todo. ¿Nos pagaban bien? Eso bastó. Desde el primer día, algo no encajaba. El terreno no parecía húmedo, pero nuestras estacas se hundían más de lo normal. Como si claváramos sobre una masa hueca. A veces salían con olor, como si algo podrido estuviera justo debajo. Pero lo que más me perturbó fue la disposición de las tumbas. Algunas estaban giradas, no hacia el este como marca la costumbre. Estaban orientadas al suroeste, como si hubieran querido ocultar algo o mantenerlo a distancia. Mi compañero, Ariel, se burlaba de todo. Decía que los pueblos chicos se inventan leyendas para tener de qué hablar. El segundo día, mientras medíamos una zona aislada, encontramos una especie de trampa metálica en el suelo, como esas que usan para osos, oxidada pero todavía activa. Estaba justo al lado de una lápida sin nombre. Ni fecha, ni cruz. Solo un número, 43. Cuando avisamos al capataz, lo único que dijo fue: si encuentran otra, márcala con pintura roja. No las toquen. Nada más. Ese mismo día, por la tarde, Ariel no volvió del descanso. Fui a buscarlo y lo encontré cerca del bloque B, sentado, mirando una tumba abierta. No decía nada. Solo miraba. Le pregunté qué pasaba y me dijo que alguien lo llamó por su nombre desde abajo. Me acerqué y en efecto, la tumba estaba abierta. No parecía excavada, sino colapsada. El hueco era perfectamente cuadrado, pero no había tierra removida alrededor. Como si se hubiera tragado el ataúd desde dentro. Le ayudé a levantarse y regresamos. Esa noche, Ariel no durmió. Se quedó sentado en la habitación del hostal, mirando la ventana. Decía que algo lo había seguido hasta ahí. Al otro día pidió volver al pueblo. Lo último que supe es que lo internaron por un brote psicótico. No lo volví a ver. Yo quise terminar el trabajo. Pensé que lo de Ariel era sugestión. Hasta que encontré el segundo número. Estaba en otra lápida sin nombre, 44. Mismo diseño, misma orientación. La diferencia era que alguien había tallado con un cuchillo, muy torpemente, unas palabras al borde inferior: no dejar pasar a nadie más. Mostré la foto al encargado del cementerio, un señor de apellido Brizuela, con más años ahí que el propio terreno. Su reacción fue mirar el número y decirme en voz baja: ahí no entierre nada. No se le ocurra. Luego se fue. Empecé a investigar por mi cuenta. Revisé los archivos del registro municipal, encontré algo parecido a una lista de parcelas clausuradas entre los años 1984 y 1987. Al lado de algunas había una cruz dibujada con lápiz rojo. Los números coincidían: 43, 44, 45. Pero lo más raro fue que las fichas no tenían datos de los difuntos.
Decían restos sin identificación y abajo, en anotaciones, recuperados de sector R. No existía ningún sector R en el plano del cementerio. Pero en el mapa más antiguo, hallé un área tachada justo al suroeste, donde hoy no hay nada, solo una pendiente con pasto seco. El cuarto día decidí ir solo. No se lo dije a nadie. Llevaba la cámara, mi cuaderno, una linterna y una pala. No sé por qué la pala. Supongo que quería ver qué había realmente debajo. Al llegar al área tachada, encontré una vieja reja oxidada tirada entre matorrales. No estaba conectada a nada. Era como una puerta sin muro. Detrás, el terreno bajaba y había una losa de cemento cubierta por ramas secas. Limpié el lugar y encontré una compuerta con una manija rota. Estaba cerrada, pero no tenía candado. Al empujarla, se abrió con un chirrido seco y un olor a encierro me golpeó de lleno. Bajé 4 escalones de piedra hasta una cámara cuadrada. No era una catacumba. Era un sótano. Al fondo, había 5 nichos tallados directamente en la pared. 3 vacíos, 2 sellados con tapas metálicas. Cada uno tenía el mismo número grabado. El 41 y el 42. En ese momento escuché un sonido detrás de mí. No era una voz, ni un animal. Era como el arrastre de uñas largas sobre concreto. Subí de un salto, pero no había nadie. La reja seguía ahí. No lo pensé. Me fui corriendo. Esa noche me desperté sobresaltado con la sensación de tener tierra en la boca. Al ir al baño, me vi los pies, llenos de barro seco, como si hubiera caminado dormido por el terreno. Pero mis llaves seguían en mi bolsillo. La puerta estaba cerrada. Revisé la cámara. No había fotos nuevas. Solo una imagen que no recordaba haber tomado, un plano cenital del lugar, donde claramente se marcaban con círculos rojos las tumbas del 41 al 45. Y uno nuevo. Un círculo más pequeño, escrito con mi nombre al lado. No había ninguna cruz. Solo decía 47. Me fui del pueblo esa misma mañana. No entregué el informe. No cobré lo que faltaba. Me inventé una excusa para que otro terminara el trabajo. Desde entonces evito cementerios. Incluso paso por calles diferentes y sé que hay uno cerca. No volví a soñar con el número, pero hace una semana alguien me dejó una nota en el parabrisas. Solo decía, número 46 listo. El siguiente sos vos. Nunca supe quién los puso ahí, ni qué eran. Pero sé que no estaban muertos. Solo, en pausa. Esperando. Porque el cementerio no era solo para los que ya no están. También era para los que todavía no sabían que les habían asignado una parcela. Relato 5. La primera vez que pisé un cementerio fue a los 11 años, en el entierro de mi abuelo. No lloré, pero sentí una incomodidad que nunca se me fue del cuerpo. Desde entonces, cada vez que pasaba por uno sentía como si alguien me estuviera observando desde dentro. Me obligaba a mirar hacia adelante, pero el rabillo del ojo me traicionaba, y juraría que en más de una ocasión vi algo moverse entre las tumbas. Sin embargo, lo que me ocurrió a los 34 años no tuvo nada que ver con sugestión ni con miedos de infancia. Fue real. Absolutamente real. Y nunca lo volví a hablar con nadie, hasta ahora. En ese tiempo trabajaba como ayudante de mantenimiento en un cementerio privado ubicado en las afueras de la ciudad. Era un lugar más moderno, con jardines amplios, mausoleos familiares y una estética limpia. No era el típico cementerio lúgubre, sino un sitio más bien impersonal. Un negocio. Me contrataron para tareas básicas, poda de arbustos, revisión de los sistemas de riego, limpieza de pasillos. Mi turno era el nocturno. De 9 de la noche a 5 de la mañana. Nunca entendí bien por qué se requería personal en ese horario, pero pagaban bien y yo necesitaba el dinero. El primer mes fue tranquilo. Algún ruido de animales, alguna alarma mal configurada, nada fuera de lo normal. Hasta que una madrugada, mientras revisaba el sector H, noté que uno de los aspersores seguía encendido cuando ya debían estar todos apagados. Fui a cerrarlo manualmente. Al llegar, vi algo que me pareció fuera de lugar. Había una pala de mango corto clavada justo al lado del rociador. Pensé que alguien del turno anterior la había olvidado,
pero al sacarla del suelo, vi que no era parte del equipo. Estaba vieja, con el mango astillado y la hoja oxidada. No entendí por qué alguien dejaría eso ahí. Lo más extraño era que junto a la pala había un pequeño montículo de tierra suelta, como si alguien hubiese cavado en medio de la noche, a escondidas. Me agaché, escarbé un poco con las manos y sentí algo duro. Lo limpié. Era una caja metálica, del tamaño de una caja de zapatos. No tenía candado, solo una traba oxidada. La abrí. Adentro había una grabadora portátil, de las antiguas, de casete. Y un solo casete con una etiqueta amarilla que decía no escuchar. No sé qué fue más perturbador, el mensaje o la calma con la que lo leí. Me llevé la caja a la caseta de vigilancia y la dejé en mi casillero. No podía sacármela de la cabeza. ¿Quién la enterró? ¿Por qué justo ahí? ¿Y por qué en un cementerio? Pasaron 3 noches hasta que no aguanté más y la escuché. La grabación duraba poco más de 5 minutos. Al principio solo había estática, pero luego se escuchaba la respiración de alguien, muy leve. Después, una voz. La de un hombre. Decía lo siguiente: si estás escuchando esto, ya es tarde. No deberías haberla desenterrado. Hay algo enterrado en el sector H, algo que no debía ser movido. Sellamos ese lugar por una razón. La tierra ahí no acepta más muertos. Si se abre otra vez, no van a ser los vivos quienes entren. Son ellos los que van a salir. Luego volví a la estática, y al final, se escuchaba algo que no puedo describir del todo, como una mezcla entre un gruñido y un lamento lejano, cubierto por interferencias. Pensé que era una broma. Que alguien me había dejado eso como parte de una tradición interna, o algún ex empleado aburrido. Tiré la grabadora a la basura y volví al trabajo como si nada. La misma noche, el aspersor volvió a activarse solo. Fui a revisar y la pala estaba de nuevo ahí, pero esta vez en otro lugar, a unos 20 metros. Clavada, con tierra removida a los lados. No lo podía creer. Fui directamente a revisar las cámaras del perímetro. Nada. Ninguna imagen. Como si ese sector simplemente no existiera en las grabaciones. Le conté al supervisor. Me dijo que era imposible, que las cámaras cubrían todo. Le mostré el video. El sector H simplemente estaba en negro, sin señal. Decidió ir conmigo a revisar. Caminamos hasta el lugar, y ahí estaba. La pala, el montículo. Mi supervisor palideció. Me preguntó si yo lo había hecho. Le dije que no. Me creyó, creo. Tomó el valque y pidió a otro guardia que trajera linternas. Mientras esperábamos, comenzamos a excavar. Esta vez encontramos algo diferente. No una caja. Era un saco de arpillera, húmedo, atado con cuerdas negras. Al abrirlo, descubrimos huesos. Pero no humanos. Parecían de animal. Tal vez un perro. Pero había algo más. Unos dedos. Dedos humanos, unidos por un alambre oxidado. No dije nada. Solo lo miré. Él tampoco dijo nada. Cubrimos el hueco, tapamos todo y nos fuimos. A la mañana siguiente renunció. Me dejó una nota: no debería seguir trabajando ahí. Ya abriste la tierra. No hay vuelta atrás. Seguí unos días más, porque no quería dejar que el miedo me ganara. Pero las noches comenzaron a cambiar. Empezaba a ver sombras donde no había árboles. Escuchaba pasos cuando no había nadie de turno. El sistema eléctrico empezó a fallar, solo en ese sector. Los focos se apagaban al acercarme. Una noche encontré marcas en la tierra, como si alguien hubiese arrastrado una bolsa pesada desde la entrada del cementerio hasta el sector H. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. No podía dormir. Soñaba con tierra entrando por mi boca, como si me estuvieran enterrando vivo. Hasta que una madrugada encontré algo que terminó de romperme. Alguien había cavado una fosa. ¿Una real? Con una lápida improvisada de madera. Y tenía mi nombre. Comencé a gritar. Corrí hasta la caseta y llamé a la policía. Cuando llegaron, no había nada. El terreno estaba plano. Sin marcas. Sin pala. Sin fosa. Nada.
Me trataron como si estuviera drogado o alucinando. Me recomendaron descanso. Pedí licencia. Me fui. Un mes después, pasé por el cementerio. No quería entrar. Solo mirarlo desde lejos. Había una cerca de metal y alguien había colgado ahí una especie de cartel de advertencia. Decía, sector H cerrado por obras de saneamiento. Nadie volvió a mencionarlo. El cementerio siguió funcionando como si nada. Como si la tierra no se hubiese abierto. Como si no hubieran dedos en bolsas ni grabaciones enterradas. Yo sé lo que vi. Yo sé que algo quedó suelto. Nunca conté esta historia porque sé cómo suena. Pero esta mañana, al abrir el buzón de mi casa, encontré una caja de zapatos. Oxidada. Sin remitente. Adentro, una grabadora. Y una nueva etiqueta. Esta vez, sin advertencias. Solo decía, ahora te toca a vos sellar lo que abriste. Relato 6. Durante un tiempo trabajé como colaborador externo para una empresa de topografía. Nos encargaban proyectos bastante específicos, mediciones de terrenos para futuras construcciones, revisión de límites de propiedades, inspecciones para catastro. Nada emocionante, aunque pagaban bastante bien si uno aceptaba los encargos menos atractivos. Fue así como terminé una noche, solo, con mi equipo de medición, en el cementerio municipal de un pueblo llamado Los Añiles, un sitio que no figuraba en Google Maps, en medio del campo. Me enviaron allí porque el municipio quería expandir un ala del cementerio y necesitaban confirmar el límite exacto del terreno, ya que había una disputa con un fundo vecino. Nadie quiso el encargo porque implicaba pasar la noche tomando medidas. El cementerio no tenía luz, solo un pequeño generador portátil en la entrada que encendía algunas torres con lámparas halógenas. No me preocupó. Estaba acostumbrado a trabajar de noche y además, no creía en nada más allá de lo tangible. Hasta esa noche. Llegué cerca de las 8:30, justo cuando caía el sol. El encargado del cementerio me recibió, un hombre mayor, delgado, con una calma que me pareció excesiva. Me entregó las llaves del portón lateral, me dijo que no debía entrar al sector oeste bajo ninguna circunstancia y luego se fue. Pensé que era una advertencia para que no me metiera en terrenos en disputa. No cuestioné nada. Coloqué los equipos, marqué las coordenadas iniciales y comencé. Todo fue normal durante la primera hora. Tomé medidas, anoté datos en la tablet y avanzaba con fluidez hasta que vi una figura al fondo. Estaba entre las lápidas, estática. Pensé que era una estatua, pero cuando parpadeé, ya no estaba. No sentí miedo. Lo atribuí al cansancio. Seguí. Pero a los 20 minutos, uno de los trípodes se desplomó solo. No hubo viento. Era como si alguien lo hubiera empujado con fuerza. Al levantarlo, noté que las patas estaban manchadas de una sustancia espesa, parecida a barro, pero olía distinto. Olía a óxido y a algo dulce, nauseabundo. Me fijé de dónde venía y vi un pequeño rastro que iba hacia el sector oeste. Pensé en irme. Incluso recogí parte del equipo. Pero cometí el error de seguir la línea de barro. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez a alguien haciendo una broma o algún animal. Llegué al límite del sector oeste y vi que no había reja ni portón. Solo un cambio en el terreno. La tierra se volvía más oscura y había una sensación, difícil de explicar, como si el aire pesara más ahí. Entré. Caminé unos 5 metros y vi algo que nunca había visto en ningún cementerio. Las tumbas no eran rectangulares. No tenían lápidas normales. Eran como montículos amorfos, algunos con cruces de madera mal clavadas, otros con símbolos tallados a mano que no reconocí. Todos torcidos, enterrados de forma caótica. Lo más raro fue ver que muchas tumbas estaban abiertas. No vacías, pero abiertas, como si hubiesen sido cavadas desde dentro. Me acerqué a una y me di cuenta de que no tenía nombre. Solo una placa oxidada con números desordenados, algunos al revés. Sentí un crujido detrás mío. Me di vuelta y vi a un hombre parado entre dos tumbas. Estaba vestido como un trabajador del cementerio, pero su rostro estaba cubierto con un pañuelo. Sostenía una pala. No se movía. No hablaba. Me saludó con la cabeza y comenzó a cavar en una tumba ya abierta,
como si estuviera desenterrando lo que ya no estaba. Le pregunté qué hacía. No respondió. Solo cavaba más rápido. Luego, cuando la pala chocó con algo, se detuvo, se enderezó, me miró por unos segundos y me dijo, ya vienen. Soltó la pala y se fue caminando hacia la niebla que se alzaba al fondo. La niebla no estaba ahí antes. No sé por qué no salí corriendo. Algo me hizo mirar dentro de la fosa que acababa de cavar. No había nada. Solo tierra húmeda. Pero el fondo tenía marcas. Raspaduras, como si alguien hubiese estado tratando de salir. Me levanté de golpe y decidí irme. Al girar, vi otra figura. Más alta. Más delgada. No parecía humana. No puedo describirla bien. Era como una silueta de sombra, pero más densa, con una presencia que se sentía en el pecho, como si te faltara el aire. Caminaba lento, casi flotando. No tenía rostro. No hacía ruido. Solo avanzaba. Corrí. Corrí sin mirar atrás, cruzando las tumbas deformes, tropezando, cayendo, rasgándome las manos con las piedras. Cuando salí del sector oeste, todo estaba en silencio otra vez. Ni grillos, ni viento, ni electricidad. Todo estaba apagado. Incluso el generador. Solo mi respiración y el pitido de mis oídos. Recogí todo lo que pude y salí por la puerta lateral. Me subí a la camioneta y manejé hasta el pueblo sin detenerme. Al día siguiente, fui al municipio a entregar el informe incompleto. No dije nada. Solo renuncié. Una semana después, leí en una nota de un periódico regional que el cementerio de Los Añiles había cerrado el sector oeste por remociones irregulares de tierra y que el cuidador del lugar había desaparecido sin dejar rastro. Su familia decía que jamás trabajó allí. Fui hasta la oficina de la empresa para pedir mi liquidación y me dijeron que no tenían registro de ese contrato. Que nunca habían firmado un acuerdo con ese municipio. Que nadie más había trabajado en ese encargo. Cuando les mostré las fotos en mi celular, todas estaban en negro. Todas, menos una. Una sola imagen, borrosa, tomada por error mientras corría. Una figura delgada, oscura, justo al borde de la tumba que miré. Pero no era la que vi. Esa era otra. Más alta. Más deforme. Y la pala que usaba el supuesto trabajador estaba clavada en el fondo, como si alguien la hubiese dejado ahí para mí. Nunca volví a trabajar de noche. Nunca más fui a un cementerio. Pero a veces, cuando me despierto de madrugada, con el corazón agitado, escucho un ruido. Como una pala hundiéndose en tierra húmeda, justo bajo el piso de mi habitación. Si te gustó, comparte, deja un comentario y una manito arriba, nos estaremos viendo próximamente.